Familia, muy buenos días, feliz domingo de resurrección. Un saludo grande para toda la familia CFC Bucaramanga. Para mí es una bendición poder estar con ustedes, compartir este tiempo bien especial. Sé que va a ser de mucha bendición y pues espero que usted pueda ponerse cómodo, cómoda y disponerse a que la presencia del Señor en esta mañana pueda hablar profundamente a nuestros corazones. Pero antes de que el Señor pueda hablar a nuestros corazones, me gustaría invitarle a que nosotros podamos expresarle a Él nuestra gratitud. Podamos decirle al Señor cuánto estamos agradecidos realmente por ese sacrificio tan grande y tan maravilloso que Él realizó. Así que le invito a que oremos, familia. Demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos a ti en esta mañana para darte gracias, para darte la honra, la gloria y la alabanza. Tú eres el único digno, eres el único Señor, en quien nosotros podemos realmente poner toda nuestra confianza y toda nuestra vida. Y es por eso que hoy, Señor, reunidos juntos a través de este medio social, Señor, nosotros queremos invocar tu santo nombre y agradecerte, Señor, porque un día, Señor, voluntariamente pusiste tu vida para entregarle el sacrificio por nosotros. Y un día como hoy, hace 2000 años, Señor, resucitaste de entre los muertos. Gracias, Señor, porque es la victoria más grande que hemos podido tener nosotros como hijos tuyos. Y es la victoria más grande que tú obtuviste, Señor, sobre Satanás y el imperio del mal. Por eso, Señor, queremos darte la gloria y la honra y pedirte a ti, Señor, que seas tú trabajando continuamente en nuestras vidas, que sigas haciendo tu obra, como lo has dicho en tu palabra, perfeccionándola hasta el día de tu venida, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ahora permítenos alabarte, permítenos reconocerte, permítenos entregarte a ti, Señor, la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, damos las gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Alabemos al Señor, familia. Vamos a darle gracias. Él es bueno, Él es maravilloso y no hay nadie como Él.
porque la verdad, Señor, conquistaste en la cruz la victoria para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das nueva vida, porque solamente en ti, Señor, podemos encontrar propósito y sentido. Gracias, amado Jesús, por todo ese dolor y por todo ese sufrimiento, que no fueron en vano, Señor, porque hay una victoria detrás de todo ese dolor. Porque, Señor, tú no te quedaste muerto en esa sepultura. Despertaste de entre los muertos, resucitaste, Señor, y nos has dado la gran victoria. Por eso, Señor, queremos alabarte, bendecirte en esta mañana, honrarte y reconocerte, Señor. Y, Señor, sabemos que un día, así como resucitaste y te fuiste al cielo, así dice tu palabra que volverás por nosotros. Y nosotros, Señor, estamos anhelantes, deseosos de que ese día llegue, Señor. Gracias, porque entre tanto que tú vienes, Señor, permítenos seguir haciendo tu obra. Permítenos, Señor, seguir enfocados en ti y en esa gran comisión que tú nos diste, de ir y predicar, Señor, a las naciones tu palabra, de testificarles, Señor, a las personas que tú eres el Hijo de Dios, que siendo Dios viniste a este mundo y que estando en este mundo moriste y resucitaste de entre los muertos para darnos vida y salvación. Vamos a seguir alabando al Señor y vamos a decírselo ahora a través de este cántico, familia. Únete con nosotros en este cántico.
Así claramente lo dice el Señor en su palabra, que Él no retarda su promesa como algunos creen, sino que está dando chance para el arrepentimiento. Yo oro, Señor, para que todas las personas que hoy puedan estar escuchando este mensaje puedan ser tocadas por esta muerte y resurrección, por tu vida, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio de nosotros, haciendo la obra que nadie puede hacer. Ni siquiera el mensaje de la predicación podrá suplir la obra que tú harás en el corazón de cada hombre y mujer, Señor. Por eso te pido que obres en nuestra mente, en nuestro corazón, y no importa las circunstancias por las que estemos pasando, Señor, te pedimos que actúes. Aquellos hombres, aquellas mujeres que están hoy necesitando respuestas, yo te pido, Señor, que seas tú esa respuesta para sus vidas. Gracias, amado. Gracias, porque sabemos que tú tomas control de este tiempo. Y, Señor, tú traerás fruto, producto, Señor, de tu propia palabra que hoy vamos a compartir. En tu nombre, Jesús, damos gracias y quedamos en tu presencia. Amén. Amén. Bueno, familia, una bendición una vez más. Quiero aprovechar para saludarles a todos también de parte de mi esposa Carolina. Ella está conmigo por acá, pero la situación hoy logística no nos permite poderla tener con nosotros aquí. Sin embargo, ella les manda saludos, les manda abrazos y pendiente de todo lo que está ocurriendo en este momento. Así que me place poder compartir con ustedes este mensaje. Antes de comenzar, yo quisiera leer un texto en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 es un texto interesante porque habla acerca de dos personajes que se contraponen. En este caso hablamos de Adán y de Cristo. Y hace una similitud y una, como les dije antes, no solamente la comparación, sino aquellas cosas que los distancian. Pero quiero resaltar solamente el verso 15, de hecho lo vamos a ver aquí resaltado en la pantalla, que dice así: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es interesante que nosotros vamos a encontrar que en la Biblia se habla de Adán y de Cristo en este capítulo, pero en ocasiones se le llama a Cristo el segundo Adán. Es interesante que lo llamen de esta manera. Y sería bueno que repasáramos brevemente esta situación. Adán fue el primer hombre. Adán fue un hombre perfecto, puro, sin mancha, sin pecado. Si nos ponemos en la parte ahora de Cristo, Cristo fue otro hombre que, siendo Dios, tuvo que hacerse hombre para volver a la misma situación original de de Adán. ¿Por qué? Porque era necesario que este hombre fuese puro, sin pecado, sin mancha. Y de paso la razón por la que María fue la portadora a través del Espíritu Santo. Sin embargo, hasta ahí acabó la cosa de la comparación, porque después vemos una cantidad de cosas que son muy desiguales. Dice la Biblia que Adán fue desobediente, mientras que Cristo fue obediente. Dice la Biblia que Adán no solamente fue desobediente, sino que sufrió consecuencias tremendas de su desobediencia. Pero por otro lado, la Biblia también nos muestra que Cristo en su obediencia trajo consecuencias, resultados tremendos para la humanidad. Entonces es por eso que a Cristo se le llama el segundo Adán. Adán fue tentado a través de la serpiente y su esposa, mientras que Cristo, dice la Biblia, fue tentado en todo.
todo lo que usted puede imaginarse que es bajo la tentación, por esa situación, seguramente Jesús fue tentado. Así que la diferencia está en que Él se mantuvo firme y no cedió ante la tentación. Fue obediente y por lo tanto calificó no solamente para morir, sino para tomar una vez más el dominio, el trono, el reino en sus manos. Es por eso que he colocado esta imagen que nos muestra algo que a mi parecer es muy peculiar. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, yo intentando buscar un poquito más de ideas con este asunto de la comparación entre Adán y Cristo, me encontraba con que Adán y Eva se vieron a ellos mismos desnudos. Y cuando revisamos a Cristo en la cruz, también lo encontramos de la misma manera, desnudo. Tal vez la imagen que usted tiene de Cristo en la cruz no es la idónea, no es la adecuada. O por lo menos no es la real, porque Él murió con vergüenza, Él murió en oprobio, Él murió desnudo como los malhechores morían. Entonces encuentro una similitud tremenda, porque dejamos a Adán insertando el pecado en el mundo desnudo, y ahora pasamos a la historia, y luego de 4000 años de historia, vemos a el segundo Adán desnudo en la cruz. Porque lo que echó a perder uno, ahora el otro viene a repararlo. Y es ahí donde nosotros vamos a centrar este mensaje en la mañana de hoy. Aquello que nosotros perdimos por causa de Adán, lo recuperamos gracias a Cristo. Si nosotros nos podemos a revisar, nos vamos a dar cuenta de que en la Biblia hay unos mensajes bien interesantes en el libro de Apocalipsis. Son 7 mensajes que el Señor da a su iglesia. Y esos están en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Sin embargo, cada uno de esos mensajes nos muestra de qué manera recuperó el Señor para nosotros cada una de esas cosas que, repito, Adán perdió en el paraíso. Ahora, si nos vamos a revisar mensaje por mensaje, me gustaría que entráramos al mensaje de Éfeso. Se escribió este mensaje a Éfeso, pero hay algo interesante que dice en el versículo 7. Dice, al que venciere, oiga bien, es decir, a aquel que logre cimentarse y ser parte de esta iglesia, de la iglesia de Jesucristo. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Es interesante, porque lo primero que ocurrió, exactamente lo primero que ocurrió, es que el Señor prohibió que ellos alargaran su mano al árbol de la vida. Luego de que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, el Señor dijo, bueno, vamos a tener que vetar la entrada al árbol de la vida, no vaya a ser que ahora ellos coman de ese fruto y entonces mueran siempre, pero ahí, vivan por la eternidad apartados de Dios, con un conocimiento del bien y del mal, con una distinción fuera del plan de Dios. Así que Dios cierra el paso a ese árbol de la vida y ese árbol permanece cerrado hasta que Cristo Jesús en la cruz, una vez más, nos permite ver que fruto de su muerte y resurrección, ahora nosotros podemos tener acceso a ese árbol de la vida. Si bien es cierto que cuando la Biblia habla de algunos detalles, como por ejemplo la muerte o comer del árbol de la vida, todo esto no son cosas que ocurren al instante, sino que se van desarrollando en la línea del tiempo. Así como en la muerte, que el Señor dijo, ciertamente morirás el día que de él comas. Pero lo cierto es que la muerte vino en un proceso. Por eso tal vez yo siempre he asumido que Adán tomó de aquel fruto que su mujer le dio. Porque ella se mostró y le dijo, pero mira, no me ha pasado nada. Ellos no entendían que la muerte no venía de golpe, sino que empezaba por lo espiritual. Luego pasaba por la parte del alma, el espíritu, el alma y ahora el cuerpo finalmente. Igual ocurre con esto del árbol, ¿no?
no quiere decir de que hoy en día tú y yo estamos comiendo físicamente de ese árbol. Pero un día, cuando el Señor establezca su reino en la tierra, tendremos acceso a ese árbol de la vida. Sin embargo, por ahora, mientras ese día llega, nosotros tenemos la oportunidad de sabernos hijos de Dios, de sabernos adquisición de esa resurrección, muerte y resurrección. Y que por lo tanto, desde ahora nosotros podemos espiritualmente, y por qué no, aún en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestra mente, poder experimentar la vida que el Señor nos ofrece. No en vano en Juan dice la Biblia que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Dios no quiere simplemente que nosotros vivamos la vida, que sobrevivamos a lo que este mundo es, sino que nosotros podamos realmente disfrutar de todo lo que es su plan. Y eso será progresivamente. Eso no va a ser de un momento a otro. Así que nosotros vamos a revisar aquí en este texto de la Biblia. Que hable más duro. ¿No se escucha bien? ¿Hay que subir el volumen? Lo dijo Freddy. Ok, cómo no. Vamos a tratar de subirle un poquito a la fuerza de la voz. El Señor entonces, a través de lo que Él hizo en la cruz, nos permite esa bendición tan tremenda de poder nosotros disfrutar de la vida. El Señor también dijo en su palabra, en Juan capítulo 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando el Señor pretende que nosotros aprendamos a vivir, esto no significa otra cosa, sino que nosotros aprendamos a colocar cada detalle de nuestras vidas, que aprendamos a colocar cada área de lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, que todas y cada una de las cosas que nosotros hagamos sean poniendo como centro, como fundamento, la vida precisamente de Cristo Jesús. Solo cuando nosotros ponemos la vida de Jesús como centro para cada decisión que tomamos, para cada actitud que tomamos, para cada situación en la que vivimos, solamente así nosotros vamos a poder experimentar esto que estamos hablando nosotros. Cuando el Señor murió en la cruz, no murió para que tú y yo sigamos viviendo en el viejo hombre. El Señor dice que Él murió para que tú y yo vivamos ahora en la nueva vida que Él nos da. Y esta nueva vida tiene que ver con que empecemos por recuperar el concepto de lo que es vida. Vida espiritual, vida emocional, vida mental, vida física, vida material. Que todo lo que represente la vida lo podamos nosotros ahora aprovechar y disfrutar en el Señor. Por eso dice la palabra del Señor ahí en Éfeso, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Familia, yo quisiera que tú te enfocaras realmente en el día a día, en esa comida que pertenece a ese plan de Dios, a ese árbol de vida, a esa comida que no se pudre, a esa comida que no se va a dañar, que permanece para siempre. Así que nosotros tenemos que entender la prioridad que tenemos nosotros. Obviamente el alimento define la salud de nuestros cuerpos. Siempre se ha dicho que nosotros somos lo que comemos. Bueno, pues nosotros como cristianos y como hijos de Dios también vamos a demostrar lo que somos dependiendo de qué nos estamos alimentando. Y el alimento primordial, principal, al que nosotros deberíamos poner nuestra mirada, enfocarnos y tomar de ese fruto en el día a día, es del árbol de la vida. Tomar de la vida de Jesús. Mire, el único árbol que da fruto, y ese fruto es Jesús, dado para nosotros. Debemos de comer de Él. Debemos de satisfacernos en Él. El jueves, cuando estábamos reunidos compartiendo en la vigilia, el jueves santo, hablábamos de que debemos participar de Él. Y Él mismo nos dice, el que no come de mi cuerpo no puede participar de mí. Así que yo te invito a que entiendas
lo importante que es para nuestras vidas poder acercarnos al Señor en el día a día y poder comer del árbol, del fruto de la vida. Así que familia, ¿qué tal si nosotros empezamos por corregir? ¿Qué tal si nosotros empezamos por, antes de corregir incluso, ¿por qué no evaluarnos y revisar de dónde estamos nosotros alimentándonos? ¿Cuál es nuestra fuente de alimento? Para ti, que me estás escuchando, en el día a día, cuando tú te despiertas, durante el transcurso del día, mientras estás en tus actividades, en la noche cuando tú vas a reposar, ¿dónde sacas fuerzas? ¿Cuál es ese alimento que te trae salud? Si no es el Señor, si no es la oración, si no es la palabra de Dios, entonces tal vez nos estamos haciendo la ilusión de que estamos siendo bien alimentados como hijos de Dios. Yo te invito a que luego de que te evalúes y me evalúe en este sentido, podamos corregir y entender, así como aquel que de repente va al médico y una vez que va al médico es porque ya sintió algunos síntomas terribles y entonces el médico lanza la mala noticia. Usted tiene una enfermedad ya avanzada, lo suyo ya es crónico. Pero ¿sabe qué? Si usted hace un buen tratamiento, si usted se disciplina en la manera en que yo le voy a mandar un tratamiento, es posible que eso se pueda revertir. De esa misma manera yo quisiera de que entiendas de que tú has podido tomar decisiones, has podido moverte en el día a día y tal vez no has sido consciente de la bendición que representa Dios. Pero así como el médico, hoy te puedo decir que tú hoy mismo puedes revertir esa situación. Ponte en paz con Dios. Vuélvete a Dios. Dile, Señor, ciertamente no he estado alimentándome de la fuente correcta. No he estado disfrutando de toda esa bendición de salud que tú me ofreces. Así que yo te invito a que hagas del Señor tu árbol de vida. Porque Cristo Jesús abrió el camino, ya no hay nada que impida que tú te puedas acercar a Él. Disfrutemos entonces de esa presencia de Dios, de ese alimento maravilloso. Después vamos a encontrar en la Biblia, ahí mismo en el capítulo 2 de Apocalipsis, el mensaje a Esmirna. Y en ese mensaje vamos a encontrar en el versículo 11 una promesa más de algo que también ocurrió cuando Adán. Obviamente recuerden que el Señor lo dijo claramente. Yo lo acabo de mencionar. El día que comiereis de él, ciertamente morirán. Aquí ahora la promesa en Cristo Jesús es todo lo contrario. Dice, al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué interesante, familia. Hay una primera muerte según la Biblia y hay una segunda muerte según la Biblia. Ahora, la pregunta es, ¿será que entendemos lo que es la primera muerte y lo que es la segunda muerte? Y es importante que tú y yo entendamos esto, porque lo único que nos va a permitir nosotros no pasar por la segunda muerte, no sufrir ese daño, es precisamente que el poder transformador de esa resurrección ahora sea aplicado a mi vida. Que yo viva en el poder de la resurrección de Jesucristo. Pensemos por un momento. La Biblia dice que todo hombre morirá. Todos estamos llamados a morir. ¿Por qué? Porque es la consecuencia del pecado. Desde Adán y hasta que obviamente recibamos un cuerpo revestido de inmortalidad, que es en el día de la resurrección, hasta ese entonces todos vamos a morir. Ahora, esa muerte, la muerte primera, la primera muerte que es la física, fíjense, primeramente hubo muerte espiritual, luego muerte de nuestra alma y finalmente la muerte física con Adán. Ahora, el Señor lo que hace es que nosotros primeramente
podamos morir físicamente. Pero el Señor durante nuestra vida nos da la oportunidad de que este mensaje de Semana Santa, este mensaje de resurrección, permita llegar a nuestras vidas, calar en nuestras vidas de una manera tal que ahora la primera muerte vendrá irremediablemente, pero que ahora gracias a esa resurrección nosotros no pasaremos por la segunda muerte. Esto quiere decir, familia, que aunque todo el mundo va a pasar por la primera muerte, no necesariamente todo el mundo va a pasar por la segunda muerte. En la segunda muerte van a pasar aquellos que definitivamente rechacen a Dios, rechacen a Jesucristo, rechacen su muerte, mejor dicho, su vida, su muerte y su resurrección. Miren, no en vano Pablo, en el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, dice claramente, en todo el capítulo, que la base, el centro de nuestra fe cristiana, pende del hilo de la resurrección. Y es la razón por la que los ateos, los escépticos, los agnósticos han tratado de desvirtuar al cristianismo. Porque si logran, obviamente, demostrar que la resurrección es una farsa, es un mito, es una leyenda, obviamente el cristianismo se desbarata por sí solo. Porque todo tiene que ver con el poder de la resurrección del Señor. Sin la resurrección, en dos palabras, no hay cristianismo posible. Por eso, cuando hablamos de la segunda muerte, aquellos que como tú y como yo tal vez hemos sido cobijados bajo esa bendición, ese paraguas protector del Señor que nos guarda, que nos protege, porque hemos aceptado cobijarnos debajo de Él. Entonces, esa segunda muerte no es para nosotros. Pero aquellos que en vida, ojo con lo que estoy diciendo porque es importante también entender esto. Esto no es algo que después de que está muerto hay chance de algo más. No. La verdad, la resurrección en nosotros va a ser aplicada mientras estemos vivos. ¿Por qué? Porque tú y yo bajo la mente y el corazón, es decir, determinados y creyendo firmemente en nuestro corazón aquello que nuestra mente percibe, que es que nosotros somos pecadores y que Él murió por nuestros pecados. Solamente así eso se hace efectivo en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros somos resguardados de esa segunda muerte. Y se cumple lo que dice aquí en este pasaje. Obviamente, vendrá un día en el que será demostrado que tú y yo no pasamos a esa segunda muerte. Pero no tenemos que esperar hasta que llegue aquel día del juicio o aquel día de la resurrección para nosotros poder experimentar la vida. Ojo, primero hablamos de vida, ahora nos habla de que esa vida solamente la van a obtener aquellos que no rechazaron al Señor, aquellos que no están incluidos en esta segunda muerte. Y es interesante porque en el capítulo 3 de Juan, en esa conversación tan interesante que hay entre Jesús y Nicodemo, ahí ocurrió algo maravilloso porque el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Es decir, hay un primer nacimiento y hay un segundo nacimiento. Así lo dice la Biblia. Entonces, si tú naces una sola vez, mueres dos veces. Si tú naces una segunda vez, es decir, en Cristo, mueres una sola vez. La muerte segunda no es para ti. Morir dos veces significa que tú naces físicamente, nacer dos veces significa que tú naces físicamente y naces espiritualmente. De igual manera, morir es morir físicamente y luego morir por la eternidad espiritualmente. Igualmente, la resurrección es, primero resucitas aquí espiritualmente, pero luego para la eternidad. Así que nosotros cuando aceptamos a Cristo, quiere decir que nosotros hemos nacido de nuevo, por lo tanto la segunda muerte no nos va a tocar. Esas son tremendas noticias, familia. Eso es algo que yo definitivamente agradezco a Dios con todo mi corazón. El hecho de saber de que yo tengo acceso a su presencia, tengo acceso
a llenarme de su salud, de su alimento. Que yo sé que un día cuando yo cierre estos ojos puedo decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla y sé que me espera la corona de vida. Tremendo. El Señor está dispuesto a bendecirnos mucho más allá de lo que representan nuestros días terrenales. El problema está en que muchos de nosotros vivimos muy terrenalmente. Pero Dios tiene planes eternos, familia. Y yo te invito a que tú pienses más allá de los límites de este cuerpo que un día será entregado al polvo. Más allá de los límites de nuestra mente y de nuestro corazón, pensemos en esa eternidad de Dios. Que Dios quiere que la empecemos a visualizar y a disfrutar desde ahora aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos acceso a comer del árbol de la vida, gracias al Señor. Y ahora vemos que tenemos la bendición de no sufrir daño de la segunda muerte. Si avanzamos en el capítulo 2, vamos a encontrar otro mensaje. Y es el mensaje a Pérgamo. Pérgamo es esta tercera iglesia a la que Juan nos permite ver ese escrito. Y en el capítulo 2, verso 17, vamos a encontrar una vez más la promesa al que venciere. Y dice así: al que venciere le daré una piedrecita blanca. Y no me cabía ahí, por lo tanto no lo pude escribir, pero dice también, y un nombre escrito. Un nuevo nombre. Así que vamos a pensar rápidamente en esto, que también es una bendición. Algo que gracias al poder de la resurrección nosotros obtenemos. Identidad. Esto es lo que nosotros recibimos, identidad. Nosotros pasamos de muerte a vida. Nosotros pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nosotros pasamos de Adán a Cristo. Pero no solamente eso, sino que pasamos de ser criaturas de Dios. Ahora pasamos a ser hijos de Dios. Mire, el mismo Evangelio de Juan aclara la diferencia que hay entre ser criaturas de Dios e hijos de Dios. Y dice claramente, porque nosotros, no todo el que nace en este mundo es un hijo de Dios, sino aquellos que han aceptado y han recibido este mensaje de la muerte y la resurrección del Señor, que han reconocido que son ellos merecedores de la cruz, pero que Cristo murió por ellos. Es para nosotros los que creemos que la Biblia dice que nosotros ahora tenemos nueva vida y que somos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados por hombre, por voluntad de hombre, sino por Dios. Hay un derecho a tener el título de hijo de Dios. Y este derecho se ganó en la cruz. Y la muerte y la resurrección son los que definen el hecho de que ahora tú tienes una identidad en Cristo Jesús. Tú eres parte de una familia. Y es interesante porque cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, ellos perdieron el rumbo completamente. Y lo que se dañó fue su identidad con Dios. Ellos anduvieron deambulando y avergonzados de lo que había sucedido, pues sus ojos se habían abierto. Pero esa primera familia que había comenzado con bendición, esa pareja, ahora resulta de que comienza a darse cuenta de que sin la identidad correspondiente de Dios, todo es un caos, todo es un problema. Y vamos a darnos cuenta de que vez tras vez la humanidad va de tropiezo en tropiezo, más que de victoria en victoria, de tropiezo en tropiezo, para que se cumpla aquello que también dice la Biblia, porque no hay un solo justo. Por cuanto uno pecó, todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Pero es interesante, familia, porque cuando uno lee el Apocalipsis, se da cuenta de que esto de la piedrecita blanca es precisamente eso. Cuando a alguien era admitido dentro de un círculo íntimo, se le otorgaba esta piedrecita para hacerle saber que ahora era miembro de esa comunidad, de ese grupo, de esa persona, de ese comité.
Así que esta piedrecita blanca no era simplemente un acto sin importancia, era el acceder a la membresía, a la familia. Y qué interesante, porque tú y yo, en el momento en que aceptamos a Jesús, venimos a ser miembros de su familia. Ahora nosotros somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Pero además de eso, ya yo no soy uno más en este mundo, ya yo no soy una simple criatura de Dios. Ahora hay un distintivo dentro de mí, hay un distintivo dentro de ti que nos permite ser reconocidos, y es que somos hijos de Dios. Pero ojo con lo que le voy a decir. Si tú eres hijo de Dios, debes representar a tu Padre. Debes representar bien a tu hermano mayor, que es Jesús. Si tú no estás representando a Dios, tal vez, no soy quien para juzgar, tal vez tú no estás entonces funcionando como un hijo de Dios. Por lo tanto, familia, qué importante que tú y yo revisemos nuestra identidad. Yo recuerdo que una vez me hicieron esa pregunta, ¿quién eres? Y yo empecé a decir una cantidad de cosas. Yo soy Claudio. Y me dijeron, no, ese es tu nombre. ¿Quién eres? Bueno, no sé, soy músico. No, eso es lo que tú haces. Esa es tu vocación. ¿Quién soy entonces? Y yo recuerdo que en mi vida yo siempre anduve desde que comenzó mi preadolescencia, desde los 12 años posiblemente, yo hasta los 25 años estuve en un tiempo en donde ni sabía de dónde venía ni hacia dónde iba. ¿Por qué? Porque el único que no sabe a dónde va y ni sabe para qué está es aquel que no sabe quién es. Pero cuando uno sabe quién es, uno descubre cuál es su misión, uno descubre cuál es su propósito. Su propósito. Mi misión, su propósito. Y esto es interesante, familia, porque esto es lo que Cristo hizo al morir en la cruz. Cristo, cuando le dijo a Juan, he ahí tu madre, María, madre, he ahí tu hijo, nos estaba haciendo entender que ahora todos en el Señor vamos a ser una gran familia y que ahora nosotros podemos pertenecer a la familia de Dios. Y tú al ser familia de Dios tienes unas bendiciones tremendas. Pero Dios necesita que tú te pongas como buen hijo a representar bien, lo mejor posible, a tu Padre que está en los cielos. Y que sigas el ejemplo de tu hermano mayor, que en este caso es Jesús. Así que familia, qué bendición con este tercer mensaje que encontramos en Pérgamo. Ahora vamos a un cuarto mensaje que está en Tiatira. El mensaje a Tiatira lo vamos a encontrar en el capítulo 2 también, pero encontraremos la promesa en el versículo 26. Y dice así la palabra del Señor: al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Oiga, le daré autoridad sobre las naciones. El Señor dijo unas palabras muy poderosas. Antes de irse, antes de subir al cielo y encargarnos la gran comisión, ir a todo el mundo, a las naciones, predicar el evangelio, hacer discípulos de Dios a las naciones. Antes de hacer eso, Él dijo, porque toda potestad, la autoridad le pertenece a Él. Y Él dijo, esta potestad yo la delego en ustedes para que vayan al mundo. No es para nuestro propio deleite, sino para poder ejercer aquel dominio sobre la creación que Adán no fue capaz de ejercer bien. Adán perdió la autoridad, no solamente porque el diablo le arrebató la autoridad sobre todo, sino que también perdió autoridad sobre su mujer, perdió autoridad sobre sus hijos. Todo se volvió un caos, repito, en las relaciones. Así que todo ese drama se lleva a fin en la cruz. Cuando Cristo muere y resucita, eso quiere decir que ahora esa victoria nos pertenece y tú y yo podemos hacerla nuestra. Y tú y yo tenemos la autoridad bíblica dada por el Señor para ejercer correctamente
y hay que aclararlo. La autoridad que Dios nos la da para ejercerla como debe ser, no para imponerla, no para trabajarla de una manera egoísta, no solamente por conveniencia nuestra particular, sino para ponerla en servicio a Dios y su reino. Así que tú y yo estamos llamados a ejercer autoridad sobre las naciones. Y yo me pregunto, ¿será que tú estás esperando a que el ángel Gabriel baje a tu habitación y te diga, hey, levántate y comienza a ejercer autoridad? No, no lo esperes, porque no va a ocurrir. Ya el Señor lo dijo en su palabra. Ya el Señor te lo dice. Anda, levántate. Yo iré contigo a donde quiera que tú vayas. Yo te seré por voz cuando tú abras tu boca. Así que nosotros tenemos autoridad para testificarle a las naciones de este gran poder, de esto que el Señor hizo en la cruz. Y ahora nosotros podemos ser bendición a las naciones. Yo sueño con un mundo transformado, y yo estoy seguro que tú sueñas con un mundo transformado. Pero un mundo transformado no sucede si primero no se transforman sus países, sus naciones. Son transformadas las sociedades, las culturas. No son transformadas las personas, quienes quieras que sean. Si no son transformadas individualmente las personas, no vamos a ver nunca la transformación de este mundo. Por lo tanto, tenemos tú y yo una responsabilidad tremenda. Y el Señor delegó esa autoridad sobre ti, sobre mí. Pero no para ejercerla en mi casa nada más. No para ejercerla en tu cuadra nada más. Te la dio para que puedas ejercerla a las naciones. Así que qué bendición tan tremenda. Familia, hay 3 mensajes más que quiero compartir del Apocalipsis. Y ahora son los que aparecen en el capítulo 3. Dese cuenta que una de las cosas que hablábamos al principio es que ellos se vieron desnudos, se avergonzaron y vimos a Cristo en la cruz desnudo, pero no estuvo desnudo, sino simplemente para revestirnos a nosotros, para darnos nuevas vestiduras. Por eso dice ahí en el versículo 5 del capítulo 3, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Será vestido de vestiduras blancas. Es interesante, familia. Es interesante porque tú y yo ya no andamos en vergüenza, ya no andamos con la culpa que le corroía a Adán y a Eva. Nosotros ahora, gracias a lo que Jesús hizo, se supone que podemos ser libres del pecado, libres de la vergüenza, libres de la culpa. ¿Por qué? Porque Él ha colocado una vestidura sobre nosotros. Así como Cristo murió así, sin ropa, para darnos la vestidura a nosotros, que también dice la Biblia que Él murió en su pobreza para hacernos ricos, y no estoy hablando de riqueza material, por si acaso. Él todo lo que hizo, lo hizo para que nosotros podamos ser libres. Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos bendición. Así que de igual manera, Dios ahora está haciendo un trabajo en nosotros. Está colocando vestiduras blancas. Y ojo, igual ocurre en la línea del tiempo. Si bien es cierto que un día ya no pecaremos más, porque un día tendremos un cuerpo glorificado, inmortal e incorruptible. Mientras tanto, mientras estemos en este cuerpo mortal y corruptible, vivimos en una constante batalla interior. Nuestra carne y nuestro espíritu se oponen entre sí. El espíritu quiere glorificar a Dios, pero la carne quiere darle riendas sueltas al pecado. Así que hay una batalla, y en esa batalla el Espíritu Santo y su palabra son las que tienen la diferencia, mantienen la diferencia sobre nuestras vidas. Así que qué bueno que nosotros podamos empezar a disfrutar de ese proceso de santificación, un proceso de vida en la línea del tiempo en el que poco a poco aprendemos a ceder más a Dios, a entregarle más aspectos, a dejar cada vez menos recámaras secretas en nuestra vida, para darle lugar a Él y que Él sea el Dios de nuestras vidas por completo, de cada una de esas áreas. Así que familia, qué bendición, tú y yo podemos ser cada día más y más santos en el Señor.
No más santos por lo que ya Él hizo en la cruz, pero sí más en nuestra experiencia. Nuestra posición es invariable, pero en nuestra experiencia podemos irla mejorando en el día a día. Así que yo te invito a que tú reflexiones cómo es tu vida. Hasta ahora hemos visto todos estos aspectos, ¿verdad? Y hemos visto aspectos muy interesantes que afectan. Y si tú y yo hoy en día tomáramos decisiones basadas en estos mensajes, en esta al que venciere, en estas respuestas que son producto de la victoria de la cruz, tú y yo veríamos mucho más resultados espirituales y de todo índole en nuestras vidas. Vamos a pasar rápidamente al siguiente mensaje. Este penúltimo mensaje está en el capítulo 3 también, y la promesa se halla en el versículo 12, el mensaje a Filadelfia, que dice que al que venciere lo haré columna en el templo de Dios. Y nunca más saldrá de ella. No me cabía tampoco, por eso no lo puse. Y nunca más saldrá de él, del templo. Así que le haré columna. Qué interesante, porque esto es totalmente contrario a lo que ocurrió en el paraíso. En el paraíso Adán y Eva fueron expulsados, errantes, sin firmeza, sin certeza, sin saber qué va a pasar. Ahora todo lo contrario. En el Señor nos vamos a dar cuenta de que aquí ocurre algo hermoso. El Señor nos afirma. El Señor nos pone como columna a nosotros, su iglesia, del templo de Dios. Es decir, su templo. Nosotros somos columna dentro de ese templo. Qué interesante, familia, porque la iglesia de Jesucristo, también la Biblia nos muestra a través del apóstol Pablo que es un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Así que de alguna manera estamos tan involucrados en el plan de Dios con Cristo, somos uno en Cristo nosotros y somos uno con Él. En la Biblia así lo define. Por lo tanto, nosotros estamos cimentados fuertemente en el Señor. Y en el poder de la resurrección, cuando tú y yo nos entendemos nuestra identidad, somos hijos de Dios, estamos llamados a la santificación, estamos disfrutando del alimento que Él nos da. No vamos a tener miedo de la segunda muerte porque eso ya está vencido en la cruz. Entonces nosotros vamos a estar cimentados. Nuestra vida no va a andar errante por ahí. Si de alguna manera nosotros vamos a andar errantes es porque este templo habla de la parte final futura. Pero mientras tanto, dice la Biblia, por ahora, dice la Biblia que somos peregrinos y extranjeros. Y habla de este cuerpo como un tabernáculo, aunque también habla del templo. Pero como tabernáculo, ¿por qué? Porque el tabernáculo era desmontable. Porque un peregrino y un extranjero debe ir caminando de lugar en lugar. Y ahí es donde tiene su realidad con Dios, en cualquier lugar en donde se encuentre. Por eso, qué bendición que hoy tú y yo estamos demostrando que nuestro lugar no es simplemente cuando estamos reunidos en la iglesia. Nuestro lugar es donde quiera que nosotros nos encontremos. Donde quiera que tú estés, en la ciudad, en el país donde tú estés. Eso es importante que lo entendamos. Porque el Señor nos ha hecho nosotros templo del Espíritu Santo, que como tabernáculo nos vamos a mover a donde quiera que el Señor nos lleve, pero que su presencia irá con nosotros. Y lo más interesante, podemos sentirnos tan firmes de que no necesitamos tener el temor que tuvo David. El temor que David tuvo de decir, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo no podía morar. David no era templo, el Espíritu Santo venía sobre David, mientras que el Espíritu Santo viene y hace morada dentro de nosotros, aquellos que ahora somos convertidos en templo de Dios. Tú y yo somos templos de Dios, así lo declara la Escritura. Así que qué bendición, familia. Nosotros somos un templo maravilloso de parte de Dios. ¿Por qué no empezamos a actuar de esa manera? ¿Por qué no empezamos a ministrar de la manera en cómo se debe ministrar? Sabiéndonos nosotros templo. Sabiendo de que todo lo que hay en el templo debe ser consagrado a Él. Que todo lo que se hace es para poder llevar olor grato a la presencia del Señor. Qué interesante sería. Familia, yo no sé si usted se está dando cuenta. A mí más que traer un mensaje de información nada más, me gusta traer un mensaje que de la información
nos hable acerca de lo que tú y yo estamos haciendo para evaluarnos y darnos cuenta si estamos disfrutando o no de estas bendiciones que Dios nos habla. Porque esto es para ti, esto es para mí. Y posiblemente no lo estemos disfrutando. Disfruta el hecho de que eres un sacerdote de Dios. Porque eso es lo que tú eres, un sacerdote de Dios. Y el sacerdote entraba en el templo para ministrar a Dios, para interceder por los hombres, para traer reconciliación de parte de Dios hacia los demás. Así que familia, qué bendición. En Cristo Jesús, Él nos afirma como columna dentro de su templo. Y finalmente hay otro mensaje, el último mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Lo encontramos en el versículo 21, la promesa. Ese es el mensaje correspondiente a la Odisea. Esta última iglesia que menciona Apocalipsis, que es una iglesia que está definitivamente apartada del Señor, una iglesia que está siendo muy nominal, muy de nombre, pero que no tiene una verdadera relación con Dios. Pero dentro de todo ese mover de esta iglesia que se cree rica, que se cree poderosa, vamos a darnos cuenta de que el Señor está afuera tocando para que lo dejen entrar. Siempre me ha impresionado esta imagen, porque es interesante que el Señor está afuera tocando para que lo dejen entrar en su propia iglesia. ¿Será que nosotros podemos hacer cosas en donde dejamos a Cristo por fuera? ¿Qué tal, no? Tremendo. Pero lo interesante es que aquí en la promesa dice algo que me gusta, me parece hermoso, precioso. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Repito, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Ciertamente, el trono del Señor es un trono de donde Él va a regir a las naciones. Él va a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero nosotros somos esos reyes al servicio del gran Rey. Es interesante que Él, siendo el Rey, ahora va a contar con nosotros para reinar. Es interesante que, aunque, repito, en la línea del tiempo, ahora lo podemos espiritualmente ir armando, un día será una realidad total. Pero me llama la atención que diga que se siente conmigo. Porque, repito, la iglesia lo que ha perdido es la comunión con Dios. Esta iglesia lo que ha perdido es la relación con Dios. Y Dios quiere volverse a relacionar con su iglesia. Iglesia, CFC de Bucaramanga, yo te pido que tú entiendas que el Señor no anhela otra cosa más que tú tengas una verdadera relación con Él. Y esto no puede ocurrir fuera de lo que es lo cotidiano de una verdadera relación. En un mundo en donde nos enseñaron a irrespetar la mesa donde uno se sienta a comer. En un mundo en donde ya la mesa no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque cada quien está tan atareado, cada quien tiene sus horarios tan diferentes, que ya la mesa no puede ser ese vínculo de unión, de relación familiar. Es aquí donde el Señor nos está diciendo, en esta iglesia en la que parece que tenemos una linda comunión, pero en la que cada quien está haciendo lo que quiere, en la que cada quien vela por sus propios intereses. Una iglesia en donde Dios es más religión que relación. Es esta iglesia a la que el Señor le dice, al que venciere, al que obviamente haga caso del mensaje, ¿no? No me dejen por fuera, involúcrenme a mí. No estén diciendo todo lo grande que son, dependan de mí, compren de mi colirio. Hagan todo en mí. A estos vencedores el Señor les está diciendo, le daré a que se siente conmigo en mi trono. Gracias al Señor nosotros tenemos la victoria de la cruz. Y esta victoria de la cruz nos permite podernos sentar con el Señor. Lo voy a poner en dos partes. Sentar por el Señor por un lado. Tener una linda comunión. No logro imaginarme cómo será cuando tú y yo estemos a los pies del Señor. No lo logro imaginar. Pero debe ser tremendo. Debe ser maravilloso. Ese momento en el que tú y yo ya no necesitemos cerrar nuestros ojos para orarle a Él, sino que ya le podamos ver cara a cara. Podamos disfrutar de Él 100%. Así que sentarnos con Él, disfrutar de una buena plática. ¿Cuándo es el momento en que tú disfrutaste de una buena plática con el Señor?
Ahora, en estos últimos tiempos, ¿desde cuándo no tienes una buena conversación con Dios, con Jesús? Porque se supone que debemos tener una relación con Él y no debemos esperar en la línea del tiempo al final para tenerla. Debemos hacerlo desde ya. Y necesitamos hacerlo desde ya porque le vamos a representar como hijos, porque vamos a ejercer autoridad sobre las naciones, porque somos columna del templo, porque tenemos que ir a alimentarnos de su palabra y de Él para tener verdadero sentido y propósito de vida. Entonces nosotros tenemos que sentarnos por un lado a tener más pláticas con Dios, más pláticas con Jesús. Pero por otro lado, entender de que así como el Señor decía lo que el Padre le dijo y así como el Espíritu Santo nos dice lo que Jesús le dijo que dijera, así ahora nosotros somos enviados a decir lo que ellos nos dicen a nosotros que digamos. Y estas pláticas nos hacen mucho bien. Las pláticas con Jesús, las pláticas con Dios, la oración, la palabra, nos hace demasiado bien, porque ahí encontraremos todas las respuestas que nosotros vamos a poder compartir con tanta gente que anda en el mundo deambulando, viviendo en el poder de la muerte y no en el poder de la resurrección. Así que, familia, hemos llegado al último punto de estos 7 puntos y ojalá de alguna manera el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida de una manera profunda, más allá de mis palabras, que ahora tú lo sometas ahora a la relación con Dios que tú tienes y lo puedas hacer real, vivo, un compromiso de vida que te lleve a vivir en el día a día bajo el poder de la resurrección.